A ver, buenos días también. Buenos días también con todos. ¿Ya? ¿Qué tal? Romero, Rivera, Cuyubamba, Giles, Cuya. Buenos días con todos. ¿Cómo están, jóvenes del semestral? Jóvenes postulantes a San Marcos y a otras universidades. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya? Buen día también, Omar Ruiz. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Ya? A ver, muchachos. Eh, No habíamos terminado el tema anterior, el de la Revolución Francesa. Así que vamos a iniciar la sesión de hoy terminando, pues, ¿no? La Revolución. Y luego ya entramos a lo que corresponde, la Restauración y las revoluciones liberales. Ya hay que tratar de acelerar un poquito el día de hoy para poder, pues, completar todos estos temas. Así que vamos a ubicarnos en Francia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se desarrolla esta Revolución Francesa. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a ubicarme donde nos quedamos, ¿ya? Recuerden que esta es la diapositiva que les enviamos la semana pasada, ¿ya? Luego ya vemos la que corresponde al día de hoy. A ver, recuerden que les decía que la Revolución Francesa pasó por tres etapas. Se llamaron la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Pues habíamos estudiado la semana anterior las características de la Revolución Francesa, habíamos estudiado las causas y también la primera etapa, la etapa monárquica. Decíamos que la revolución empezó cuando el rey Luis XVI convocó a una reunión, los estados generales, sin saber que la burguesía que asistió a esta asamblea iba a terminar liderando una revolución que provocaría la pérdida del poder por parte de este rey. Decíamos que la etapa monárquica fue importante porque en esta el pueblo se levantó, ¿ya? En momentos como la toma de la Bastilla. Y también que comienzan a plantearse cuáles son los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos fundamentales del hombre. Recuerden la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano que se aprueba durante esta etapa monárquica. Pero yendo ya a lo que corresponde, ¿cómo es que pasamos de la etapa monárquica a la etapa republicana de la Revolución Francesa? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en el año 1792 cuando ocurre este paso? Pues simplemente que ponemos fin a la etapa monárquica de la revolución porque el monarca cayó. El monarca Luis XVI y su esposa María Antonieta cayeron, perdieron la corona. ¿Ya? Ellos van a ser arrestados, acusados de alta traición. ¿Recuerdas qué había sucedido poco antes? Francia había sido atacada, invadida por los ejércitos de Austria y Prusia, ¿ya? Así que a los reyes de Francia los van a considerar cómplices de estos invasores. Y esto provocó la caída de la monarquía. Los reyes ya no lo son, ahora son prisioneros, prisioneros de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, ya no había monarquía, ni absoluta ni constitucional. Ahora lo que se va a hacer es crear una forma de gobierno o un tipo de Estado distinto. Es lo que se va a fundar ahora, una vez que los reyes han sido detenidos, pues lo que se va a crear es la república. La república, ¿ya? Francia se va a convertir por primera vez en su historia en una república. Um, a ver, ellos no querían escapar a Austria. Si no querían escapar, uh, ¿se refiere al lugar o que no querían escapar? Porque, como dijimos la semana pasada,
ellos no estaban yendo a Austria, ¿no? Que se encuentra a una distancia de Francia, estaban yendo a lo que hoy es Bélgica, pero Bélgica pertenecía en esta época a Austria, ¿ya? Austria era un imperio y Bélgica estaba dentro de sus posesiones. ¿Está bien? Así que el huir a Bélgica era huir a Austria, ¿no? Porque Bélgica pertenecía al imperio austriaco de ese entonces. Muy bien. Así que muchachos, estamos en la etapa republicana, ¿ya? Francia ya no tiene un rey. La revolución provocó la caída de la monarquía francesa. Así que estuvimos esta segunda etapa. Muy bien. Como esto ha ocurrido, ahora se convoca a una asamblea que tome el control. ¿Ya? ¿Esta cómo va a ser llamada? Pues la Convención Nacional. ¿Ya? La Convención Nacional. Recuerden que antes Francia tuvo los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, pues ahora estamos con la Convención Nacional. La parte tal vez complicada de este tema, no tanto es entenderlo, ¿no? El proceso, sino memorizar cada una de estas asambleas, cada uno de estos momentos, e identificar qué ocurrió exactamente en cada momento de la revolución, ¿ya? Pero ah, a pesar que así vienen en las preguntas que hacen las academias o en los simulacros, la Universidad de San Marcos no ha enfocado de esa manera, no lo ha enfocado así, sino preguntar aquello que es más trascendental de esta revolución. Esperemos que así siga, así que eso no nos va a complicar. Así que estamos en la Convención Nacional. ¿Ya? Muy bien, así que acá asisten representantes de Francia. Aquí hay que destacar a dos grupos políticos, dos clubes o grupos políticos. Están los girondinos y los jacobinos. Ya hemos hablado algo sobre ellos. Ambos estaban de acuerdo con que Francia sea una república, ¿ya? Ambos eran republicanos, solo que los girondinos eran republicanos moderados, en cambio los jacobinos eran republicanos radicales. ¿Qué significa eso de ser radical, ser moderado? Pues ustedes saben que en una república hay que conceder el derecho a voto a la gente. La gente tiene que expresar su voluntad en una república. Lo sabemos, ¿no? Somos una república. Pues los girondinos estaban de acuerdo con extender el derecho a voto a la gente, pero poco a poco, poco a poco. Empecemos dándole derecho a voto solo a los varones, solo a los varones, eh, digamos, que tengan propiedades o que tengan altos ingresos, solo a ellos. Y después ya iremos extendiendo la ciudadanía o el derecho a voto a más gente. En ese sentido era moderado, porque querían avanzar poco a poco en la democratización de la sociedad francesa. En cambio, los jacobinos eran radicales. ¿En qué sentido? Querían acelerar esto, querían conceder el derecho a voto a todos los varones, sin importar sus propiedades. Voto universal masculino. ¿Ya? ¿Y quién defendía el voto de la mujer? Bueno, ninguno de estos dos grupos. En esta época los partidos aún no levantaban esas banderas. Habían ya algunas feministas, pero no tuvo fuerza el feminismo en esta época. Más adelante ya el feminismo va, ¿no?, a reivindicar también, ¿no?, los derechos de la mujer. Entonces, frente a estos dos grupos, girondinos y jacobinos, ¿quiénes tuvieron el control de la Convención Nacional en sus inicios? Los girondinos, ¿ya? Ahí están. Predominio girondino. Muy bien. La Universidad de San Marcos nos preguntó lo siguiente, ¿no? Sobre en qué asamblea, en qué reunión fue que se proclamó la república y se abolió la monarquía, ¿no? Claro está. Pues esto se hizo durante la Convención Nacional.
Así que una de las primeras cosas, hombres que han sido convocados como representantes de Francia, fue declarar que la monarquía ha quedado abolida y que ahora Francia es una república. ¿Ya? Muy bien. Perú proclamó la república y hasta ahora nos hemos mantenido en república. Pero Francia más adelante va a retornar a la monarquía y va a volver a la república y va a regresar a la monarquía y luego a la república. Por eso Francia como que es más cambiante. De allí que a esta, a esta república que acaba de ser fundada le vamos a llamar la Primera República. Habrá una segunda, una tercera, una cuarta. La actual Francia es la Quinta República Francesa. ¿Ya? 5 veces Francia ha proclamado la república. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la primera. Muy bien. Ahora que no hay rey, ¿quién asume el ejecutivo? ¿Quién asume el gobierno? Pues se va a crear un comité de salvación pública para encargarse de las tareas ejecutivas. Así que ahora va a haber una disputa por el control de este comité de salvación entre girondinos y jacobinos. Y como es un tiempo de turbulencias, por lo que vamos a señalar, van a haber luchas por el poder y luchas sangrientas, ¿ya? Imagínate que en el Perú, ¿no? El que gana la elección mande decapitar a los líderes del partido contrario, ¿no? ¿Ya? Pues esto es lo que va a ocurrir acá en esta convención nacional. La guillotina va a ser usado para decapitar a los rivales políticos. En general, pues, a mucha gente, como diremos. Muy bien, aquí aparece justamente la guillotina. Este instrumento que se va a estrenar en esta Revolución Francesa, se va a estrenar en Francia a motivo de esta revolución, para decapitar a una persona detestada por los franceses en ese momento. ¿De quién es esta cabeza que el verdugo está mostrando a la gente, ¿no? ¿De quién es este cuerpo decapitado? Pues le pertenece al ex rey Luis XVI. Claro, Kevin. Así es, Carla, Omar. Luis XVI, ajá, vale la corrección, Luis XVI. Así es, Luis XIV fue el rey Sol, fue un antepasado, el rey más poderoso que tuvo, el rey más absolutista que tuvo Francia, pero él estuvo pues 100 años atrás, ¿no? Luis XVI ha sido decapitado. Como ya no es rey, ahora le llaman ciudadano. En esta época, y en nombre de la igualdad ante la ley, ya habían quedado prohibidos, imagínate, referirse a otra gente como pues eh, con su título de nobleza. Así que no es conde, no es marqués, no es don, sino ciudadano. Todos somos ciudadanos. Así que a este ex rey se le va a conocer como el ciudadano Capeto, ya que pertenecía a esta familia Capeto, parte eh, de la familia Borbón. Así que el ciudadano Capeto, o Luis XVI, fue decapitado en la guillotina. ¿Por qué lo han matado? Por sus acusaciones de alta traición, de ser cómplice de los que habían invadido Francia poco antes, ¿no? Los austroprusianos. Y así, pues, quedó, ¿no? El rey, ex rey ahora. Muy bien, ahí está. Un momento, pues, radical de la revolución, ¿no? Y esta es la primera cabeza. Van a venir miles y miles de cabezas más. La guillotina va a ser fuertemente utilizado a partir de ahora. ¿Por qué? Porque empiezan graves problemas para Francia. Empieza una guerra que no va a terminar sino hasta la batalla de Waterloo. Desde ahora, 1792, 93, hasta 1815. Así que Francia va a vivir, a ver, 15,
¿ya? 22 aproximadamente, 22 años continuos de guerra contra sus vecinos. En este momento, varios reinos europeos se van a unir en la llamada Primera Coalición, una fuerza, ¿no?, para derrotar a Francia, para acabar con la revolución. ¿Quiénes integraron estas coaliciones que se armaron contra Francia? Pues cada coalición va a tener alguna diferencia, ¿no? Algunos sí, algunos no. Pero hay un país que estuvo en todas las coaliciones. El único que estuvo en todas las coaliciones fueron 7 coaliciones, 7 alianzas que se formaron contra Francia. ¿Cuál es el país que estuvo en todas las alianzas al cual consideramos el archienemigo de Francia en esta época? Pues me refiero al país de, por supuesto, Lozano, ¿ya? Así es, Ramírez, Gianfranco, Inglaterra. Eran archienemigos, ¿no? Por eso no va a extrañar de acá, ya, un par de semanas, 3 semanas, cuando empecemos a hablar de las guerras mundiales, ¿cómo van a ser tan amigos Francia e Inglaterra, ¿no? Cuando 100 años antes habían sido enemigos a muerte. ¿Mm? Así es, de acuerdo, Castro Tello. Muy bien. Así que podemos decir que Inglaterra fue la que lideró la formación y la que financió estas coaliciones contra Francia. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué Inglaterra era eh, enemiga de Francia? Ya hemos dicho que ambos habían tenido guerras en el pasado, como la guerra de independencia de los Estados Unidos o la guerra de los 7 años, ¿sí? La guerra de los 100 años que sucedió pues ya mucho tiempo atrás, ¿no? Es cierto, ¿no? Justamente eran los dos reinos más fuertes en este tiempo y se disputaban la hegemonía. Bueno, Inglaterra estaba por encima de Francia y tal vez Inglaterra estaba por encima porque Inglaterra se había modernizado. Recuerda que Inglaterra vivió una revolución en el siglo XVII, la llamada Revolución Gloriosa. E Inglaterra ya se había vuelto capitalista, liberal. Inglaterra ya era un país moderno. Y esa modernización fue un factor que explica por qué Inglaterra estaba por encima de Francia. Como también lo puede explicar lo que estudiamos en el seminario la vez pasada, la primera revolución industrial, que se está desarrollando casi únicamente en Inglaterra en estos años. En estos años en que Francia vive la Revolución Francesa, Inglaterra está con sus fábricas produciendo con máquinas y en Francia aún no pasa eso, ni en otros lugares. Inglaterra está arriba por sus cambios políticos, por su progreso tecnológico, por sus cambios económicos, muy bien. ¿Qué es lo que teme Inglaterra? Que esta Francia está viviendo una revolución. ¿Y esta revolución qué es lo que va a hacer? Modernizar a Francia. Va a volverla un país liberal, un país capitalista, ¿ya? Francia se va a modernizar. Entonces, si Inglaterra se modernizó y se colocó arriba, Inglaterra teme que la modernización de Francia genere el progreso de Francia. Y quién sabe, Francia pueda superar a Inglaterra años más tarde. Así que lo mejor era, había que tumbarse a Francia. Antes que se transforme, habría que evitar su transformación. Me preguntan, ¿y España? Allá. España en estos años también trataba de salir de la situación de crisis en que se encontraba. En Historia del Perú, ustedes han hablado sobre el esfuerzo de España de mejorar el control de sus colonias y generar mayor riqueza, las llamadas reformas borbónicas. ¿Sí? Muy bien, pero la modernización implicaba abandonar la monarquía absoluta, como Inglaterra lo había hecho, ¿ya? Sin embargo, pues tanto los reyes de Francia como de España se aferraban al absolutismo. Bien, Inglaterra ya había acabado con la monarquía absoluta 100 años atrás.
Muy bien. Ahora, ¿y por qué Austria, Prusia, Rusia también se vuelven enemigos de esta Francia revolucionaria? Porque los reyes de Austria, Prusia y Rusia temen que lo que está pasando en Francia se expanda a sus reinos y estos reyes pierdan su poder absoluto. Así que la lucha de Austria, Prusia y Rusia y otros también, dependiendo de la coalición, se debió pues a este temor a la expansión de la revolución liberal, ¿ya? Así como hoy eh, ya los burgueses, los empresarios de ahora le temen a esta palabra, ¿ya? Han soñado, hasta ahora tienen pesadilla los empresarios peruanos con esta palabra comunismo, ¿ya? Que temen que Castillo lo implante en el Perú. Yo no creo que eso pase, pero pues hay quienes temen eso. Igual en esta época los reyes tenían pesadilla con que esta ideología liberal, ¿ya? De esta burguesía llega a sus reinos y un día les pase lo que le pasó al rey Luis XVI. Le cortaron la cabeza. Así que tenemos ahí una coalición, pero habrán 7 en total. Entonces, muchachos, Francia está entrando en una etapa muy complicada porque tiene que enfrentar simultáneamente a varios reinos. Francia está en una situación muy difícil y por eso la revolución se va a radicalizar. Frente a circunstancias muy duras, pues la revolución se va a mostrar también muy dura, ¿no? Vamos a entrar entonces al momento más radical de la revolución, más sangrienta de la revolución, el gobierno del terror. Pero para eso, estos girondinos tienen que caer, porque ellos dirigían la convención y los girondinos eran moderados. Tienen que entrar los radicales. ¿Cómo se llamaban ellos? Los jacobinos. Muy bien, así que volteamos y ahí aparece justamente el líder radical que tuvo la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre, allí con su peinado o su peluca, ya, que ya no me pondría, aunque bueno, tal vez ahorita lo necesite. A ver, tenemos entonces el terror. Le llamamos así a, a la etapa de la Convención Nacional dominada por el Partido Jacobino, por los radicales, ¿ya? Entonces, estamos en el predominio jacobino de la Convención Nacional, ¿ya? Los radicales de la Asamblea tomaron el control, ¿ya? Robespierre, el control, pues, del comité que se encargaba de las tareas ejecutivas. Esto se dio 1793, 1794, ¿ya? Dentro de la Primera República. Muy bien, para esto los jacobinos habían sacado del poder, del control de esta convención y del comité a los girondinos. Y el hombre que terminó concentrando el poder fue Robespierre, apodado el Incorruptible. El Incorruptible por mantenerse de una manera férrea a sus ideas, no porque nunca lo hayan sobornado, no ese tipo de corrupción, sino que se va a mantener firme en sus ideas. Pues Robespierre fue defensor del terror, de una política del terror para defender la revolución. En nombre de la revolución, en nombre de la libertad, de la igualdad, en nombre de la razón, pues Robespierre llevó a la Revolución Francesa a una etapa sangrienta en la que miles y miles serán decapitados. Muy bien, este terror se caracteriza por la persecución y decapitación de miles de supuestos contrarrevolucionarios. A ver, acabamos de decir que Francia está en problemas porque tiene que pelear contra Inglaterra, contra Austria, contra distintos reinos europeos. Y a Francia le van a atacar por el norte, el sur, el este. Y lo que hay que hacer es defender la revolución. Necesitamos mucho ejército para esto. Muy bien, los jóvenes serán obligados,
levados, ¿sí? La leva fue el terror de mi generación, muchachos. Los jóvenes, bueno, de mi generación, cuando teníamos pues la edad de ustedes, le teníamos miedo a la leva. Como había servicio militar obligatorio eh, y había terrorismo, pues temíamos que nos detengan en cualquier lugar y nos suben pues al camión militar y nos lleven al ejército. Y de acá a unos días nos llevaban pues a zonas eh, de lucha, ¿no? Pues ahora ustedes ya no tienen ese miedo porque no hay servicio militar obligatorio y bueno, pues pueden caminar libremente sin ese temor. Antes nosotros mirábamos siempre, no estar el camión por ahí que nos levante. Pues esto fue necesario en Francia, levar a los jóvenes, ¿ya? Para poder defender a Francia, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Muchos no estaban de acuerdo con esto. Ahora, el no estar de acuerdo con lo que planteaba el gobierno de Robespierre, ¿qué significaba para él? A los ojos de él, yo era entonces un traidor. Era un traidor. ¿Y dónde deben estar los traidores? Pues en la guillotina. Así que Robespierre va a perseguir a todos aquellos que se oponían a la Revolución Francesa. ¿Y quiénes se oponían? Pues aquellos que estaban en contra de las medidas que daba él. Un radical piensa, pues, que si estás en contra de él, ¿ya? Entonces eres un enemigo, ¿no? A quien eliminar, ¿no? Si no estás con él, estás contra él, ¿no? Así piensa un radical. Y si tenemos tantas guerras, pues, contra los ingleses, los austriacos, etcétera, no podemos permitir que existan opositores dentro, ¿ya? Porque frente a la guerra exterior, desde adentro los enemigos pueden tomar el control y restablecer el antiguo régimen. Pues, ¿qué hay que hacer con los opositores, con los contrarrevolucionarios? Hay que cortarles la cabeza. Robespierre acá mencionamos, dice, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Pues, ¿qué hacer con los enemigos de la revolución? Pues hay que identificarlos y hay que eliminarlos antes que ellos tomen el control y nos eliminen a nosotros, ¿no? Creían en ese tiempo. Y el terror, dice, es la justicia rápida, en efecto. Ya nosotros vemos cómo los juicios demoran años, años, ¿ya? Y hay quienes dicen, pues, que eh, una justicia así no es justicia, ¿no? Que tiene que ser rápida la justicia. Pues Robespierre va a hacer eso, leer un abogado y va a acelerar los procesos judiciales. A través de una ley de sospechosos, va a permitirles a los jueces que impartan justicia de manera rápida. Casi sin pruebas, podían ya dar sentencia a ellos. Bajo una ley de sospechosos. En nuestros días, en un país liberal, en un país democrático, pues ante la duda, el juez tiene que dejar libre al acusado, ¿no? La duda favorece al reo, ¿ya? Como está en la Constitución, pues, la presunción de inocencia, ¿no? En cambio acá no, acá se presume que eres culpable, ¿no? Hay una ley de sospechosos. Basta con la sospecha para ya condenar a un acusado, ¿no? Y así miles fueron condenados como contrarrevolucionarios. ¿Y qué pena les cae? Pues la muerte, la pena de muerte. Y así la guillotina estuvo pues decapitando y decapitando franceses. Una que sí era culpable era María Antonieta, la ex reina. En estos años fue decapitada, ¿no? En el gobierno del terror. Ahí está, ¿no? Nosotros hemos vivido terrorismo desde abajo, ¿no? Desde sectores radicalizados, ¿no? Sendero, MRTA, pero también existe el terrorismo desde arriba, el terrorismo de Estado, ¿no? Como se aplicó acá en el gobierno del terror. Por algo le llaman el terror a esta época. Terrorismo de Estado, ¿no? Eh, los antifujimoristas dicen que Fujimori y Montesinos aplicaron el terrorismo de Estado en el Perú para enfrentar al terrorismo de Sendero, ¿no?
pues los que están a favor de Fujimori niegan esto, ¿no? Se aprobó en este tiempo una constitución muy avanzada, la de 1793, que estableció el voto universal masculino. Por primera vez Francia aprueba el voto universal masculino, ¿ya? Cosa que luego será eliminado. Ahora hay un calendario distinto, un calendario que no empieza con el nacimiento de Cristo, sino con la fundación de la República. Así que ellos van contando sus años a partir de ese momento. Y los meses tienen nombres distintos también. Es el calendario revolucionario que va a ser eliminado años más tarde. No todos están de acuerdo con la revolución. Por ejemplo, en una provincia llamada La Vendée, aquí se ve en este mapita, ¿ya? Queda pues hacia el oeste de París. En La Vendée se dieron sublevaciones contra la revolución. Es una región de campesinos, ¿ya? Sacerdotes, también habían nobles que se opusieron a la Revolución Francesa, se opusieron a esas levas forzadas, se opusieron al ataque contra la Iglesia Católica, se opusieron a la República. Muchos de ellos eran partidarios de la monarquía, que vuelva la monarquía. Pues la revolución entonces masacró a la gente de la Vendée. Se habla de genocidio en la Vendée, genocidio. Es decir, se buscó pues aniquilar a estos opositores. Y estamos en una revolución donde el principio ¿cuál es? Ya, libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, entre franceses se estaban matando, ¿no? Irónicamente, en esta imagen, este revolucionario francés está escribiendo fraternidad en una pared con la sangre de compatriotas asesinados, ¿no? ¿Ya? ¿Qué fraternidad puede ser esa si se están matando entre franceses? La revolución hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, pero eso no se cumplió muchas veces. Son, digamos, las sombras de esta revolución. Marat fue un periodista, escribía en El Amigo del Pueblo, y él era un radical. Él denunciaba, pues, estos deben ser llevados a la guillotina, que son culpables, que son enemigos. Fue un gran agitador, ¿ya? No tanto con su voz, sino con su pluma, ¿no? Escribiendo, ¿no? Y así hay una prensa radical también, ¿no? Que denuncia, a veces sin muchas pruebas, pero denuncia fuertemente. Por ahí está el jacobino Marat. Pues esto lo llevó a su muerte, ¿no? Terminó siendo asesinado por una girondina. Tenemos a Danton. Sí, acá destacamos a tres, ¿no? A Robespierre, Danton y Marat. Danton fue un jacobino, también fue un radical. Él estuvo de acuerdo con el terror inicialmente, pero Danton luego se opuso a la continuación del terror. Pero Robespierre consideraba que debía de continuar esto. Al final, Danton terminó siendo decapitado por Robespierre, quien lo acusa de ser traidor también, ¿no? Por oponerse a de que el terror prosiga, ¿no? Y así también fue decapitado Camilo Desmoulins, o de Molois, algo así. A él lo recordamos porque fue el agitador que convenció a la gente de París a tomar la Bastilla, ¿sí? Él estuvo en la toma de la Bastilla, pues ahora fue decapitado, ¿no? Um, mm, ya, eso no podría decirle Cóndor. Ya no tengo el destino de todos los actores acá, ya, sino de los que más destacaron. Así que habría que revisar eso que me está preguntando. En sí, muchos nobles, muchos sacerdotes han huido de Francia con la revolución. Están en contra de todo lo que está sucediendo y han escapado. Llega el fin del terror. Ya después de un año de terror, ¿cómo termina? Con la reacción termidoriana. Los moderados, es decir, grupos políticos moderados, entre ellos los
girondinos toman el control de la convención. Sacan del poder a los jacobinos a través de un golpe que se le ha conocido como la reacción termidoriana. Y así llega a su fin el terror. Robespierre fue detenido. Cuentan que cuando lo iban a detener, Robespierre se dio un tiro, quiso suicidarse, ¿no? Pero falló, solo se destrozó las mandíbulas, ¿no? Y así fue enjuiciado y condenado a muerte por los excesos que cometió durante su gobierno, ¿no? Y así Robespierre fue decapitado, ¿no? Dice que la Revolución Francesa eliminó a sus líderes. ¿Quiénes fueron sus líderes? Pues Marat, ¿no? Danton, Robespierre, ¿no? Desmoulins, todos están muertos en este momento. Claro, hay más líderes, no sé del destino de todos ellos, pero de los más destacados sí lo vemos pues que han caído. Ahora entonces, esto se modera, es decir, la persecución, la decapitación va a disminuir, pero la situación de Francia sigue siendo complicada, porque sigue la guerra contra otros reinos. Los moderados van a aprobar una nueva constitución, la de 1795, y ellos van a quitar el voto universal masculino. Van a reemplazarlo por un voto censitario. ¿Qué es eso? Pues voto donde solamente puedan hacerlo varones que tengan propiedades. O sea, se excluye a la clase baja, ¿no? Muy bien, y en esta constitución se establece que el gobierno recaería en un directorio. Muy bien, entonces se dan elecciones y tenemos un directorio. Estamos en la Primera República. El gobierno del directorio era un gobierno de 5 personas. No un presidente como tenemos en nuestra república, sino de 5. ¿Ya? Un gobierno colegiado para que no haya concentración del poder. Muy bien, aquí hubieron quienes denunciaron que lo que se había avanzado no era suficiente, que la igualdad ante la ley que se había establecido en la Constitución no era suficiente, porque solo era igualdad ante la ley, no era una igualdad en lo que es la riqueza, que seguían habiendo gente pobre y gente rica, la burguesía arriba, ¿no? Así que destacamos acá a Babeuf, ¿ya? ¿Cómo se dirá en francés? Graco, Babeuf. Graco, en recuerdo a los hermanos Graco de la historia romana, los que defendieron la reforma agraria, ¿recuerdan? Pues este hombre tenía ideas socialistas de que debe haber una igualdad, pero una igualdad real, es decir, en el aspecto socioeconómico, no solo en el aspecto de las leyes. Pero estas ideas socialistas tempranas aún no tenían fuerza. En medio de la guerra contra los distintos reinos aparece Napoleón Bonaparte, un general que va a destacar, ¿no?, por su brillantez en las campañas militares. Fue un gran estratega, ¿no?, de los mejores en la historia, ¿no? Napoleón Bonaparte, por ahora, es solo un general, contratado por el directorio para enfrentar pues a los enemigos de Francia. En este directorio, Napoleón Bonaparte va a brillar, va a tener sus primeras campañas militares exitosas. Dirigió la campaña de Italia, donde estaban los austriacos, que habían tomado el control de esa zona. Pues Napoleón fue al norte de Italia y venció a los austriacos en varias batallas. Ahí mencionamos a un par. Así que esta fue la primera campaña exterior de Napoleón Bonaparte y fue un éxito frente a los austriacos. Y de ahí se dieron otras campañas. A Bonaparte lo enviaron a Egipto. San Marcos nos preguntó por qué se dio la campaña de Napoleón a Egipto. Sucede que Inglaterra, el enemigo principal, hacía comercio con la India, ¿ya? Y los barcos, ¿por dónde iban? Pues por Egipto. No pueden cruzar por Egipto porque aún no existía un canal de Suez como ahora sí existe, pero llegaban ahí, desembarcaban y reembarcaban. Egipto era, pues digamos, un lugar obligado en el comercio entre Inglaterra y la India. Entonces, ¿qué hizo Francia?
mandó a su ejército con Bonaparte a Egipto para que puedan bloquear el comercio inglés. Ese fue el objetivo, ¿no? Bloquear el comercio colonial de Inglaterra. Napoleón llegó, logró una victoria en la batalla de las pirámides, allá en Egipto, pero en el mar pues sufrió una derrota, sus barcos fueron destruidos por los ingleses tenían superioridad naval, Francia estaba teniendo éxito, sin embargo, en tierra, ¿no? Francia se convertía en una potencia terrestre, Inglaterra se consolidaba como la gran potencia naval, y eran pues enemigos a muerte estos dos. Así que la campaña Egipto fue con victorias y derrotas, ¿no? ¿Ya? Pero la política y la prensa, pues, al servicio de esos políticos, elogiaron la campaña de Napoleón y lo hicieron ver como un héroe. Necesitaban héroes, necesitaban victorias, pues, los franceses para no desanimarse en esta lucha. Y Napoleón, de regreso a Francia, aprovecha esta situación. Estas victorias catapultan a Bonaparte al poder. ¿Qué pasó? Pues se produjo un golpe de Estado, el golpe del 18 de Brumario, el golpe de Napoleón Bonaparte y de un par de miembros del directorio. Curiosamente, miembros del directorio disolvieron el directorio. A esto le podríamos llamar un autogolpe, ¿no? Y colocan a Bonaparte en el poder, ya que Bonaparte se había ganado la simpatía popular, tenía a los soldados pues de su lado, la burguesía decidió pues apostar por Napoleón Bonaparte. Necesitaban una figura así, representativa, para poder mantenerse en el poder. Con esto, pues termina el directorio, con, con el golpe, ¿ya? Así es, Lozano. Y ahora pasamos al consulado, ¿ya? El consulado va a ser el gobierno, el primer gobierno que tuvo Napoleón Bonaparte. Ahora, el consulado es parte de la etapa republicana de la Revolución Francesa, pero como ahora la figura central es Napoleón Bonaparte, pues a esta parte le podemos llamar también la era napoleónica. La era napoleónica. Para destacar, pues, que el poder en Francia, el liderazgo, va a recaer en este Napoleón. ¿Ya? Va a ser el hombre más importante de Francia y de toda Europa en estos 16 años que dura la era napoleónica. Desde 1799, en que se produjo el golpe del 18 de Brumario, hasta 1815, cuando Bonaparte finalmente es derrotado de manera ya categórica en la batalla de Waterloo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos esta parte, ¿ya? Esta parte, ¿por qué se caracteriza? Porque la revolución se va a expandir por el continente europeo de la mano de Napoleón Bonaparte y las victorias que tuvo. Y ya cuando fracase, pues también la revolución va a fracasar. Bien, ahí tenemos al personaje, a Napoleón Bonaparte, ¿ya? Posaba de esa manera, metía la mano pues en la chaqueta. Ahí está, este hombre, Napoleón, ¿ya? Era un chatito, dicen, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Napoleón y yo tenemos la misma estatura, ¿no? ¿Ya? Casi unos 70, ¿no? Yo no me siento chato en el Perú, ¿no? Ahora, si estuviera en Francia, como Bonaparte, sí me sentiría, pues, bajo, porque en Europa son más altos, ¿no? Que acá, ¿no? No importa, Napoleón era un grande en otras cosas, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de él, pero pues reconocemos que en estrategias Napoleón fue un grande, ¿no? Por algo tuvo decenas de victorias durante esta era napoleónica, decenas de victorias. Destacaremos algunas, las más brillantes, ¿no? Muy bien. San Marcos nos preguntó también cuál fue el objetivo de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa de la Revolución Francesa? Pues el objetivo es llevar la revolución
más allá de las fronteras de Francia, llevarla hasta el resto de Europa, porque la ideología liberal que impulsaba esta revolución era una ideología pues con alcance internacional, no solo para Francia. ¿Ya? En toda Europa debía caer el antiguo régimen, en toda Europa debían caer los reyes absolutistas y el feudalismo tenía que ser llevado a otras partes. ¿Ya? Así como ahora existen, o en el siglo XX mejor, existieron revoluciones socialistas o comunistas que pretendían expandirse. En este tiempo habían revoluciones liberales que pretendían pues destruir el antiguo régimen. Francia buscaba recuperar la hegemonía derrotando a Inglaterra. Francia había sido la primera potencia en tiempos del rey Luis XIV, 100 años atrás. Ahora, pues Francia estaba por debajo de Inglaterra. Se podía volver a recuperar pues esos lugares, ¿no? Había que derrotar a Inglaterra. Inglaterra no la pasó bien tampoco en esta lucha, ¿no? Porque es una guerra larga, costosa. Ya en cierto momento Inglaterra estaba desabastecida, ¿no? Pero pues Inglaterra al final ganó esta guerra, ¿no? Muy bien. Francia pues buscaba controlar los mercados europeos. ¿Ya? Inglaterra justamente va a sufrir cuando Napoleón Bonaparte bloquee el comercio, cuando impida que Inglaterra venda en el continente europeo. ¿Ya? Llegará un momento en que Napoleón tendrá la fuerza para prohibirle a los demás reinos que le compren a Inglaterra. Así, Francia buscaba ser él, ser Francia la que suministre recursos al continente europeo y así desarrollar el capitalismo francés, cosa que no salió como lo pensaban. Bien, ya dijimos que Bonaparte llega al poder mediante el golpe del 18 de Brumario, ¿ya? En 1799. Ahora, no vayan a pensar que inmediatamente se convirtió en emperador. No, Napoleón gobernó sus primeros 4 o 5 años como cónsul y recién a partir de 1804 va a gobernar como emperador. Así que tenemos dos momentos en esta época napoleónica, el consulado y el imperio. ¿Ya? Muy bien. El consulado entonces. A ver, el consulado es desde el golpe del 18 Brumario hasta que Napoleón se corona como emperador, ¿ya? Es el gobierno napoleónico antes del imperio. Muy bien, aquí el poder recayó en 3 personas. Era un gobierno colegiado. Cuando digo colegiado me refiero pues a que esté integrado por más de una persona, ¿no? En este caso son 3. Este consulado es un triunvirato al estilo romano, ¿no? Está Sieyès, Ducos y Napoleón Bonaparte como el primer cónsul francés. Muy bien. Estamos en la República Francesa todavía. No hablamos de imperio aún. Pero Napoleón comienza a adquirir mucho poder en este tiempo, opacando a los otros 2 cónsules. Napoleón Bonaparte fue convertido en cónsul vitalicio. Vitalicio es decir, de por vida. A ver, en una república, el gobernante debe estar de manera temporal. Los que están de manera permanente, de por vida, son los reyes en las monarquías. Sin embargo, Napoleón va a ser un cónsul vitalicio. Algo así como en la República Romana, Julio César se volvió un dictador vitalicio. Eh, el consulado, pues, está perdiendo su razón de ser, o la república, mejor dicho, está perdiendo su razón de ser, ¿no? Ya que estamos en camino a que Francia se convierta otra vez en una monarquía, en el llamado, pues, imperio napoleónico. ¿Cuáles son las obras principales de Napoleón en este periodo? Pues Bonaparte llega a un acuerdo con el Papa Pío VII. Durante la Revolución Francesa,
Francia había atacado a la Iglesia Católica. ¿Recuerdan la Constitución Civil del Clero? Se había nacionalizado todas las propiedades católicas, todas las propiedades de la Iglesia Católica se habían nacionalizado, habían pasado al control del Estado francés. Y se les había obligado a los sacerdotes católicos franceses jurar por la revolución. Pues muchos no lo hicieron, unos huyeron, otros no. Durante el terror fueron decapitados muchos sacerdotes. Así que la Iglesia Católica había condenado a la Revolución Francesa. Ahora Napoleón arregla las cosas con la Iglesia. Va a firmar un concordato con el Papa. ¿Ya? De esa manera, pues la Iglesia Católica volvió, ¿no?, a trabajar dentro de Francia. ¿Por qué hizo esto Napoleón Bonaparte? Porque muchos franceses, la mayoría, seguían siendo católicos. Y esto generaba pues desunión al estar el Estado enfrentado con la Iglesia. Por otro lado, Napoleón Bonaparte quería arreglarse con el Papa porque Napoleón estaba pensando en el día en que se iba a coronar emperador. Y ese día debía estar presente el Papa, para que los católicos vean pues que Dios está bendiciendo su coronación, ¿no? Eh, ya como se creía pues en el pasado, ¿no? Muy bien, otra obra es el Banco de Francia, un banco estatal que va a proporcionar capitales a través de créditos a la burguesía francesa, ya que la burguesía francesa necesitaba capitales para poder invertirlos y hacer lo mismo que la burguesía inglesa. Eh, Industria, invertirlo en fábricas. Así que hay un apoyo de parte del Estado a este, ¿no?, a este capitalismo francés. San Marcos nos ha preguntado un par de veces por el Código Civil francés o el Código Civil que Napoleón Bonaparte aprueba en 1804. ¿Ya? Un gran Código Civil, inspirado pues en el derecho romano, ¿no?, en la antigüedad. ¿Qué cosa es lo que preguntó San Marcos sobre este Código Civil? A ver, durante la Revolución se aprobó una Declaración de Derechos del Hombre, se aprobaron varias constituciones en las que se establece, en efecto, que existe libertad individual, que existe igualdad ante la ley, que se reconoce el derecho a la propiedad privada. Muy bien, pero todas estas libertades y derechos tienen que ser reglamentados. Se requieren de otras leyes que permitan la aplicación de esos principios a situaciones concretas. Para eso necesitamos un código civil. ¿Ya? En el Perú tenemos una constitución, pero no basta una constitución porque son normas generales. Necesitamos códigos civiles que reglamenten todo eso que está en la constitución. Por eso tenemos un código civil, un código penal, un código procesal, civil, procesal penal, etcétera, etcétera. Códigos civiles. ¿Ya? Destacamos el Código Civil francés. ¿Qué importancia le damos a este código? Que este código va a consolidar lo que la revolución había establecido: los derechos de propiedad privada, la igualdad ante la ley, las libertades personales. Se materializan con este código, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, en nombre de la libertad, uno puede contraer matrimonio libremente, uno acepta, ¿no?, contraer matrimonio con alguien, pero con esa misma libertad debe tener la posibilidad de anular el matrimonio, ¿sí? Anular el matrimonio, ¿no? El divorcio, como decimos ahora. Se necesita un matrimonio civil en la que exista un divorcio, cosa que en el matrimonio religioso no hay divorcio, ¿no? Ya saben, chicos, ¿ah? Si se casan por religioso, no hay divorcio en el matrimonio religioso. Antes solamente el mayor heredaba, ¿no? Ahora no, pues los hijos son iguales, tiene que haber un derecho a herencia que sea justo entre los hijos, en nombre de la igualdad ante la ley.
Así entonces el Código Civil regula herencia, ¿no? Los derechos de la gente, el matrimonio, ¿ya? De esa manera se está consolidando lo que la Revolución Francesa había plasmado, ¿no? Eh, ¿Ya? Así que, ah, que pensarlo, ¿no? Se van a casar por religioso, ¿no? Como dice el sacerdote, pues, ¿no? Lo que Dios une, que el hombre no lo separe, ¿no? Y así es, ¿ya? En cambio, el matrimonio civil sí, pues, puedes eliminarlo, ¿no? Vía el divorcio. Muy bien. Y así tenemos, por cierto, Napoleón necesitaba del divorcio, porque su esposa, Josefina, por más que la quería, Napoleón quería a Josefina, Josefina era una mujer bastante mayor que Napoleón, mayor. Josefina ya era madre, ya tenía hijos, era viuda cuando Napoleón la conoce, se enamora y se casa con ella, con Josefina. Pero por la edad que tenía Josefina, nunca le pudo dar un hijo a Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues las mujeres tienen una limitación cronológica, ¿no? Para tener hijos, más que el varón. Y por eso Napoleón, ahora que prepara su coronación, pues está viendo el asunto de su matrimonio, ya que necesita un heredero. Y para eso tiene que romper su matrimonio y casarse con otra mujer, una joven, que pueda darle pues un heredero, ¿no? Así como los matrimonios eran por fines políticos, los divorcios también eran por fines políticos, ¿no? Tener un heredero. Igual, para seguir queriendo pues a Josefina, ¿no? Dicen que cuando Napoleón murió, la última palabra que dijo fue Josefina y falleció, ¿no? Aquí está el Código Civil de Napoleón, ¿ya? Lo destacamos porque ha sido, pues, 2 veces pregunta. El mismo Napoleón reconoce la importancia de su código. ¿Qué dice Napoleón? A ver, ubiquémonos, Napoleón ya había sido completamente derrotado, Napoleón estaba prisionero en una isla, Santa Elena, donde va a morir años más tarde. Entonces Napoleón recordando dice, mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. 40 batallas. ¿Por qué no está ahí su gloria de Napoleón? Porque Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Es que la última batalla de Napoleón, la de Waterloo, fue una completa derrota, ¿ya? Y creo que es la batalla más recordada de Napoleón, Waterloo, ¿no? Una palabra conocida, hasta decimos, ¿no? Te llegó tu Waterloo, ¿no? O sea, tuviste muchos éxitos, pero al final perdiste, ¿no? Tal vez a Perú le llegue su Waterloo más tarde, ¿no? En la Copa América. Ah, y ahí está, ¿no? ¿Qué dice Napoleón? Lo que no será borrado, estoy leyendo este recuadro, lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente es mi código civil. ¿Ya? Así que por mi batalla me olvidarán porque perdí la última, la decisiva, pero mi código vivirá por siempre. Miren, este código se aprobó en el año 1804. Estamos 2021. El Código Civil de Napoleón sigue vigente en el año 2021 allá en Francia. Han pasado más de 200 años y Napoleón, como decía, vivirá eternamente mi código. Pues hasta ahora está vivo el código de Napoleón, ¿no? Ya, esperemos que no, ¿no? Esperemos, esperemos que no. Pero pues ya Brasil me ha dado miedo después de tantos encuentros con Brasil, ya me ha dado miedo. ¿Ya? ¿Quién sabe? Cambia la historia más tarde, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sigamos, sigamos. Muy bien. Napoleón Bonaparte en el año de 1804 se coronó como emperador. Se coronó. ¿Ya? De esa manera retornó la monarquía a Francia, ¿ya? Con un emperador liberal, pero no absolutista, sino liberal, llamado Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Napoleón I, saben que los reyes o emperadores tienen un numerito, ¿no?
Este es Napoleón primero. No, profe, si solamente existió un Napoleón, ¿para qué enumerarlo? Ah, no, después hablaremos de Napoleón tercero, un sobrino que llegó a gobernar Francia años más tarde, ¿no? El imperio napoleónico se extiende de 1804 a 1813. ¿Ya? Empezó con la autocoronación de Napoleón I. Autocoronación porque en el día de la coronación, por más que el Papa estaba allí presente, el Papa Pío VII, el propio Napoleón Bonaparte cogió la corona y él mismo se lo puso en la cabeza. Autocoronación. ¿Ya? ¿Por qué el Papa no le pone la corona? Porque ya pasaron los tiempos en que se creía que el poder venía de Dios y que los papas, en nombre de Dios, coronaban a los gobernantes. Eso ya quedó atrás. Napoleón eh, considera, como los liberales que lo acompañan, consideran que el poder no viene de Dios, viene del pueblo, viene de la sociedad. Soberanía popular, ¿no? Que defendió Rousseau, la soberanía popular, ¿no? Así que el Papa no podía poner la corona, ¿no? Ya, él mismo se lo puso. Muy bien, y ahora él representa al Estado francés, y él ahora sí puede coronar, ¿no? En nombre del Estado, que somos todos, y corona a su esposa Josefina como emperatriz. Ya más adelante se divorcia de ella, por ahora la convirtió pues en emperatriz. Cuentan que cuando recién se conocieron, las amigas de Josefina le decían, pero ¿cómo vas a estar con ese? ¿Ya? Ese no sabe hablar bien el francés, no tiene los modales refinados como tenemos, ¿no? Nosotros. Es un provinciano. Napoleón Bonaparte no nació en París, nació en Córcega, una isla, una provincia recién adquirida por Francia. Napoleón Bonaparte, pues, era ¿no? un provinciano, entonces, para ellos, la élite parisina, no tenía riqueza en ese momento, era un general sin ejército, ya, eh, era de estatura baja, ¿no? Pues, pero mira, Josefina se casó con él y al final Napoleón hizo de Josefina emperatriz. ¿Ya? Se hubiera casado con otro, pues no hubiera llegado a tal posición, ¿no? De ser la emperatriz. Así que ya sabes, quién sabe ese enamorado, pues, quién sabe más adelante te convierta en la primera dama del Perú. Quién sabe, sea presidente, ¿no? Aquel que por ahora solo te puede invitar, pues, una hamburguesa, más adelante te convierte en la primera dama, ¿no? O ella te convierte en el primer damo también, ¿no? Quién sabe. Muy bien, sigamos a ver. El Imperio Napoleónico es una etapa de constante guerra contra las distintas coaliciones. Uno nunca sabe, ¿no? Ya, creo que a la edad de ustedes, Pedro Castillo no se hubiera imaginado que iba a ser presidente del Perú, ¿no? ¿Dónde han visto que un profesor sea presidente, ¿no? Podrán estar en contra, a favor de sus ideas, pero lo objetivo es que pues ha ganado la elección y ya estamos a unos días para que lo proclamen ya, ¿no? Bien, guerra contra Inglaterra. A ver, ya hemos dicho por qué Inglaterra quería acabar con Francia. Quería evitar que Francia se modernice y sea una dura competencia política y comercial, pues, de ellos, ¿no? Por eso Inglaterra financió las coaliciones, buscó, ¿no? a los demás reinos para juntos debilitar y aplastar la Revolución Francesa, a pesar que lo que habían hecho los franceses era imitar lo que habían hecho los ingleses. Inglaterra había tenido una revolución años atrás, Francia estaba en ese camino, pero pues Inglaterra sabía que ese camino justamente generaría el desarrollo de Francia, por eso había que evitarlo. No te conviene que tu rival eh, esté en su mejor momento, ¿no? ¿Ya? En estos momentos, pues, si en el entrenamiento se lesionan varios jugadores de Brasil, entre ellos Neymar, pues muchos hinchas peruanos van a estar contentos con que sus estrellas no aparezcan en el estadio, bueno.
Muy bien. A ver, Inglaterra reafirmó su poder naval. Se enfrentó a la flota francesa en el combate de Trafalgar, que se representa en esta pintura. Y la flota francesa, inclusive apoyada por la flota española, fue completamente destruida por la flota inglesa, liderada por Nelson. Los ingleses se ratificaban como los más poderosos en el mar. Así que Francia había perdido sus barcos de guerra y a partir de ahora es imposible invadir Inglaterra. Imposible. Napoleón, bueno en las batallas, pero ya en el mar no tenía pues la marina para hacer frente a Inglaterra. Muy bien. Inglaterra, ¿cómo aprovecha su dominio naval? Bloqueando económicamente a Francia. Es decir, impidiendo que Francia pueda salir por el mar y hacer comercio marítimo con sus vecinos o con sus colonias. Francia tenía colonias en América del Norte, en el Caribe, pues va a estar aislada de sus colonias porque pues va a estar bloqueada, ¿no? Ya que en el mar Inglaterra tenía el control. Pero mientras Francia perdía el control de los mares, en tierra Francia ganaba control. En grandes victorias como la batalla de Austerlitz, donde Francia derrotó a dos ejércitos, el de Austria y el de Rusia, Francia pues se convirtió en el gran poder terrestre. El ejército francés va a ser el más poderoso, ¿no? Con la guía de Napoleón Bonaparte. Y eso quedó demostrado en la batalla de Austerlitz, conocida como la batalla modelo, porque en esta batalla un ejército con menos hombres pudo derrotar a uno con más hombres. Eso es posible, claro. El número no define necesariamente la victoria, ¿no? La estrategia cuenta también, ¿no? También se le llama la batalla de los tres emperadores, ya que ahí se encontraban los tres emperadores que existían en Europa, el de Austria, el de Rusia y el de Francia, Napoleón I. La victoria fue Napoleón I, claro está. Ya, tiempo después, Francia tuvo también victorias contra Prusia, otra monarquía absolutista, en batallas como Jena o Jena. Y así Francia tomó el control del centro de Italia, del centro, perdón, de Europa. El territorio italiano, suizo, belga, holandés, inclusive territorio alemán, pasaron a estar controlados por Francia. En tierras alemanas, Napoleón eliminó el Sacro Imperio Romano Germánico y pues separó sus territorios en una confederación del Rin que surgió en esta época. Rusia, uno de los rivales que quedaban de Francia, hizo las paces con Francia. Prusia y Austria terminaron pues agachando la cabeza ante Francia, ya que Francia los derrotó en las batallas anteriores. El único enemigo que le quedaba a Napoleón era Inglaterra. El único. Napoleón había logrado someter a sus enemigos dentro del continente. Pero Inglaterra, sabemos, son islas, están, ¿no?, separados del continente, de la zona continental, y como Napoleón no tiene marina de guerra, no puede invadir Inglaterra, no puede invadirla. ¿Qué puede hacer Napoleón para arruinar a Inglaterra? ¿Qué puede hacer? Por acá algunas imágenes pues de Napoleón y de los franceses victoriosos en esta época. Aquí un mapa sobre cómo se encontraba Europa en estos momentos en que Napoleón está ganando. Vemos a una Francia crecida, ha tomado territorios de lo que ahora es Bélgica, Holanda, partes de Alemania, Italia, ¿ya? Y pronto va a tomar más territorios. Toda la zona que está de color verde pasará al control de Francia en este imperio napoleónico, ¿ya? Acá hay enemigos que ya prácticamente se han arrodillado ante Napoleón, el imperio austriaco y el reino de Prusia. Más allá una Rusia que aceptó la paz con Francia.
¿ya? El enemigo era Inglaterra o Gran Bretaña, que está al norte. Está cerca, ¿no? Solo lo separa el Canal de la Mancha, este mar, ¿no? Entre Francia y Gran Bretaña. Pero pues ahí está la marina inglesa que evita que Francia pueda invadirla. Si Francia pudiera trasladar sus hombres a Inglaterra o Gran Bretaña, pues Napoleón habría ganado esta guerra. No, no pudo. Igual le pasó a Hitler. Si Hitler hubiera podido trasladar a las fuerzas alemanas a Inglaterra, tal vez hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Tampoco pudo hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo derrotar a Gran Bretaña o Inglaterra? Con el bloqueo continental o bloqueo comercial. Napoleón le ordenó a todos los reinos europeos que ninguno haga comercio con Inglaterra. Ninguno. Ni le compre ni le venda algo a Inglaterra, con la amenaza de que si un reino lo hace, pues el ejército de Francia, el mejor ejército en este momento, va a invadir ese reino que no cumpla con el bloqueo. Así que Napoleón va a cerrar los mercados europeos al comercio inglés. ¿Cuál es el objetivo? Arruinar la economía inglesa, ya que el principal mercado de los productos ingleses era Europa. ¿Ya? Esto llevaría pues a una crisis económica a Inglaterra, pero también va a llevar a una crisis económica a los europeos, porque ellos necesitaban comprarle a Inglaterra y venderle sus materias primas a Inglaterra. Así que esto es una guerra económica, comercial. A ver quién aguanta más, quién se arruina antes y pide la paz al otro. Pues, a ver, pues quién gana, ¿no? Muy bien, pasamos justamente a ese bloqueo, a aquí una caricatura donde aparece Napoleón Bonaparte, chiquitito lo han puesto, y al costado aparece, ¿quién es este? El primer ministro inglés, William Pitt. Muy bien, o sea, tenemos a Inglaterra y a Francia representados, ¿ya? Y cada uno está cortando una tajada del mundo, ¿ya? ¿Qué tajada ha cortado Bonaparte? Miren, ha cortado una tajada, dice Europa. Así que Napoleón le está diciendo a Inglaterra, Europa es mía, excepto Inglaterra, que aparece separada, ¿no? Eh, El resto de Europa es mía, ¿ya? ¿Y qué dice Inglaterra? El resto del mundo es mío, ¿ya? Corta una enorme tajada el ministro inglés. Y esta caricatura que representa, pues, esta lucha hegemónica entre Francia e Inglaterra por el control del mundo, ¿no? Muy bien, acá una obra que hasta ahora eh, podemos ver en Francia. Napoleón Bonaparte mandó construir esto, un arco del triunfo en la ciudad de París, para que no se olvide la gran victoria de Napoleón en la batalla de Austerlitz. Recuerdan que los romanos construían arcos del triunfo para conmemorar una victoria del pasado. Igual, pues, lo hace Napoleón, ¿no? Construye un arco del triunfo en París para que nadie olvide la batalla de Austerlitz, la batalla modelo. ¿Ya? Junto con la Torre Eiffel, pues el Arco de París es un lugar muy visitado por los turistas. Un día estaré aquí, ¿ya? Allí, y me pondré a recordar, pues, ¿no? El pasado, ¿no? La época de Bonaparte, ¿no? Muy bien. El bloqueo. Esto fue establecido con el Decreto de Berlín. Napoleón entonces le prohibió a todos los reinos de Europa hacer comercio con Inglaterra. Muy bien, pero algunos reinos no hicieron caso, como Portugal. El reino de Portugal siguió comercializando con Inglaterra, ya que era un viejo aliado de Inglaterra. Portugal en sí quería mantenerse neutral, pero eso significaba pues no hacerle caso ni a Inglaterra ni a Francia. Y en este caso, si no cumples con el bloqueo, estás yendo en contra de los intereses de Francia. Así que Napoleón ordenó la invasión de Portugal.
como no era un reino muy fuerte, ¿no? El tamaño de Portugal, pues las fuerzas de Portugal no eran considerables, Napoleón ni siquiera fue en persona a invadirlo, ¿no? Mandó a un cuñado, Portugal fue invadido por las tropas francesas. Ah, pero ustedes recuerdan, historia del Perú, muchachos, que para llegar de Francia a Portugal, ¿qué tenemos que cruzar? A ver, volvamos al mapa mejor para verlo, ¿ya? Pues para llegar a Portugal, por tierra, ya que por mar no se puede, Francia no tiene barcos, necesita ir por tierra. Entonces, ¿qué reino le dio permiso a Francia para atravesar su territorio? España. El rey Carlos IV de España autoriza el paso de las fuerzas de Bonaparte, lo cual era muy arriesgado, ¿ya? Si Chile entrara en guerra contra Ecuador, Perú le daría permiso a Chile para que por acá pasen sus tanques, sus ejércitos, sus aviones, sus barcos rumbo a Ecuador, pues sería muy peligroso, ¿no? Igual para España, ¿no? Igual para España. Y en efecto, se cumplió lo que temían los españoles, ¿no? Cuando, así es, chicos, cuando el ejército francés invadió Portugal, los reyes de Portugal huyeron a Brasil, pues de regreso, las tropas francesas tomaron también el control de España. En 1808, Bonaparte invadió España, a pesar que el rey Carlos IV le había autorizado, ¿no?, a que pase por ahí, a pesar que España era un aliado de Francia, era un aliado, ¿ya? Pero lo invade. Es que España en algún momento se iba a voltear contra Francia, porque Inglaterra tenía bloqueado a España, como España era aliado de Francia, Inglaterra le bloqueaba a España. ¿Y ese bloqueo qué significa? Que las colonias de España que tienen América perdieron contacto con España. Y España necesita restablecer el contacto con la América colonial, porque América es la fuente de riqueza de España en esta época. Inglaterra lo bloquea a España, como domina el mar. Entonces, en cierto momento, España se iba a voltear contra Francia. Pues Napoleón invadió España, invadió España. Muy bien, el bloqueo no está saliendo como se espera porque empezó Portugal a incumplirlo y otros reinos van a proseguir, como los estados pontificios del Papa Pío VII, ¿ya? Que Napoleón terminó invadiendo también ese lugar, ¿no? A pesar que eran las tierras del Papa, ¿no? Todo se complica cuando Rusia incumple el bloqueo y Napoleón tiene que ir a invadir Rusia. La campaña de Rusia, 1812. Hasta aquí, hasta antes de la campaña de Rusia, Napoleón está en su apogeo, ¿ya? Está en su gran momento. El imperio napoleónico está en su gran momento. La campaña de Rusia es lo que va a marcar la caída del imperio napoleónico, ¿ya? Así que Napoleón va por Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia había incumplido el bloqueo contra Inglaterra, ¿no? Va por Rusia. Los rusos, al ver que el ejército napoleónico era tremendo y que ellos no estaban a la altura, pues no lo enfrentaron de frente, ¿no? Van a retroceder. Los rusos decidieron evitar la lucha contra Bonaparte, dejar que Bonaparte ingrese por Rusia, que se meta al interior de Rusia. La idea es que Rusia llame a un aliado natural, al llamado general invierno, el frío, las bajas temperaturas a las cuales los franceses no estaban muy acostumbrados, ¿no? Y no solo eso, ¿no?, el hambre. ¿Y cómo hacer para que estén hambrientos y débiles los soldados de Napoleón? Pues
Un ejército invasor necesita aprovisionarse en el territorio invadido. Lo que hizo Rusia fue destruir toda fuente de provisiones en su territorio. A eso le vamos a llamar la tierra quemada o el campo arrasado. Si Napoleón va a entrar por acá, pues hay que destruir todo aquello que pueda servirle. Los rusos son forzados a migrar a otra parte del país y todo lo que dejaron, todo lo que podía servir a Napoleón, será quemado, destruido. Y así Napoleón invade Rusia, pero no cuenta con recursos en ese territorio. Eso lo debilita. Volvamos a ver dónde estamos. A ver, ahí estamos terminando, menos mal. A ver, la campaña de Rusia, ¿no? Muy bien. Entonces Napoleón se enfrentó a la tierra quemada, a esta estrategia de Rusia y también al invierno, porque demora mucho este avance y Napoleón se acerca a la ciudad de Moscú, creyendo que en Moscú podía pasar el invierno. Pero Moscú también fue quemada por los rusos, ¿ya? Y ahora no había dónde pasar el invierno para continuar la guerra, pues, en una estación más favorable. Napoleón ordenó el regreso, ya que están en la intemperie sus hombres. Y este regreso va a ser, pues, terrible para ellos. Como se aprecia en esta pintura, pues, los franceses van a caer, ¿ya? En medio del frío, el hambre, el cansancio, que fue, pues, esta campaña a Rusia. Y aparte que los rusos atacan en guerrillas a estos hombres que están retirándose, pues Napoleón perdió en Rusia gran parte de su ejército, gran parte. Napoleón regresó a Francia con una pequeña parte de las tropas con que fue invadida Rusia. Quedó debilitado fuertemente Francia. Y no solo por la campaña Rusia, también por la campaña España. Porque ya, así es, Cóndor, ya se perdieron cientos de miles de hombres en la campaña Rusia. Esos cientos de miles de hombres que murieron aquí, sepultados en la nieve, pues le habrían permitido a Napoleón mantenerse en el poder muchos años más. Pues justamente la caída del imperio se da tras la campaña de Rusia. Cuentan que Napoleón perdió luego de la campaña de Rusia. Y Hitler también. Luego de la campaña Rusia, Hitler pues comenzó a perder la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como veremos luego. El otro problema era España, que desde que España fue invadida, los españoles reaccionaron violentamente luchando por su liberación, ¿ya? Con las juntas de gobierno, las Cortes de Cádiz, ¿ya? Una guerra de liberación viven los españoles, no reconociendo a, al hermano de Napoleón Bonaparte que había llegado al poder, ¿ya? A Pepe Botellas o José Bonaparte, ¿no? Los españoles lograron finalmente liberarse de los franceses. Esta caricatura lo representa, ¿no? Un español dando una patada haciendo volar pues a Bonaparte de España, ¿no? España se libera, ¿no? ¿Ya? Y así los fracasos en España y en Rusia llevaron a la caída del imperio. 1813. Se forma una sexta coalición, sexta ya, y se enfrentan a Francia en la batalla de Leipzig o la batalla de las naciones, por el gran número de ejércitos de distintos reinos. ¿Cómo terminó esta batalla de Leipzig? Pues con un Napoleón derrotado, derrotado, superó en número, en estrategia. Napoleón perdió en la batalla de las naciones. Francia fue invadido, ¿ya? Habían evitado la invasión desde 1792, ¿no? Pues 1813, después de cuántos años que resistieron, pues por fin cayeron los franceses. ¿Ah? Imaginas, muchachos, cuánto duraría, cuántos años soportaría Perú un ataque de todos los demás países sudamericanos juntos.
Pues Francia aguantó muchos años, ¿no? Bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, ¿ya? No sé si Perú con Castillo soporte igual, ¿no? Eh, bien, pero ya cayó. Napoleón fue obligado a, ni el primer mes, fue obligado a abdicar, a renunciar a la corona. Y así se caía el imperio napoleónico. ¿Quién asume el poder luego de la renuncia de Napoleón Bonaparte? Pues un hermano del decapitado Luis XVI. Este hombre se llamó Luis XVIII. Ya es de la misma familia Borbón. Ya él asume la corona de esta manera, ¿no? Señalando pues que era de la sangre del último rey legítimo, según ellos. ¿Ya? Para estos absolutistas, pues los legítimos gobernantes de Francia no eran los Bonaparte, sino pues los Borbones. Muy bien, ¿y qué pasó con Napoleón Bonaparte? Fue llevado prisionero a una isla, a Elba. Ahí está, ¿no? Una isla que está frente a Italia, no tan lejos de Francia. Francia tuvo como cárcel no una habitación, ¿no? Sino la isla entera. ¿Ya? Hay quienes tienen pues una cárcel dorada, como le llaman, ¿no? Donde inclusive puedes hacer llamadas telefónicas, ¿no? Con Montesinos. Pues acá Napoleón era rey de Elba, era prisionero en una isla donde él era rey, ¿no? Curiosamente. Y así cayó el imperio napoleónico, ¿ya? ¿Qué pasa después? Napoleón se escapa. Ya, Napoleón se escapa de la isla de Elba y vuelve a Francia. Francia y toda Europa estaba viviendo una nueva época, la llamada Restauración. Se estaba restaurando todo lo que había sido eliminado durante la Revolución Francesa. Pero Napoleón regresa a restaurarlo, ¿no? A restaurar lo que se había conseguido en tiempos de la Revolución. Y así Napoleón vuelve a tomar la corona en Francia. Luis XVIII huye ante la llegada de Napoleón Bonaparte. Los hombres que debían detener a Napoleón se unieron a Napoleón. Y así Bonaparte restablece su imperio, que fue conocido como el de los 100 días, ya que duró muy poco este imperio que ha renacido. ¿Qué hicieron sus enemigos? Inglaterra, Austria y los demás. Pues se volvieron a juntar en una séptima coalición y derrotaron a Bonaparte y a Francia en la batalla de Waterloo, la última batalla que tuvo Napoleón Bonaparte. Waterloo, 1815. Y así le llegó su fin a Napoleón Bonaparte. No lo matan, no muere en batalla. Napoleón fue llevado prisionero a otra isla, a Santa Elena, donde de allí no podrá escapar. Napoleón muere en esta Santa Elena en 1821, ¿no? Entonces, ahora sí terminó ya definitivamente el imperio napoleónico. Cayó dos veces, como vemos, en Leipzig y después en Waterloo. Ya cayó dos veces. Muy bien, y acá en esta imagen, pues Napoleón en Santa Elena, sin posibilidad de escapar de esta isla. Ya, un grande, pues, terminó en una prisión y ahí se murió. Bien, dejamos esto y, uy, ya, pasamos pues a, ¿no? Este nuevo material para hablar de la restauración. A ver, muchachos, ya. En 1814, cuando Napoleón estaba prisionero en la isla de Elba, se reunieron en Viena, la capital de Austria, se reunieron estos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? A ver, están vestidos, son de la alta sociedad, ¿no? Se puede notar, ¿no? Con la ropa que tienen. Pues ellos eran representantes de toda Europa, ¿ya? De toda Europa. Están reunidos en un lugar que se llama el Congreso de Viena. Y lo que están haciendo, pues, es
buscar restaurar todo lo que había sido Europa antes de Napoleón, antes de la Revolución Francesa. Con esta reunión empieza un periodo al cual llamamos la restauración. La restauración. ¿Qué es lo que se va a restaurar? Pues se va a restaurar el poder de las dinastías absolutistas, ya que Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa habían atacado a los reyes, inclusive habían decapitado al rey de Francia. Pues los reyes van a recuperar su poder absolutista, ¿ya? Por eso le llamamos la restauración a este periodo que le sigue a la caída del imperio napoleónico, ¿ya? El antiguo régimen, la monarquía absoluta, todo esto va a retornar a Francia. Ahora que Napoleón y la Revolución Francesa habían caído, ¿ya? Muy bien, con los reyes recuperados, inclusive en Francia, se van a eliminar gran parte, no todo, gran parte de lo que se había conseguido durante la Revolución Francesa. Es como si hubiéramos vuelto al pasado, al antiguo régimen. Obviamente la burguesía y la mayoría de la gente estuvo en contra de esto, ¿ya? Pero ya no estaba Napoleón. El ejército francés que había luchado, ¿no?, a favor de la revolución había sido derrotado. Ahora habían soldados que apoyaban a los reyes. La historia, ¿no?, ha dado pues un paso hacia atrás. Esto empieza con el Congreso de Viena, que se dio entre 1814 y 15. Se dio en Viena, Austria. Muy bien. La Universidad de San Marcos ha preguntado varias veces por esta reunión. Me parece que hasta 4 veces se ha preguntado por el Congreso de Viena. Es el punto más preguntado, si hacemos estadísticas, es lo que más ha preguntado San Marcos de todos los temas que la historia tiene, ¿no? El Congreso de Viena. Y quién sabe, vuelan a preguntar, ¿no? A ver, muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta fundamental es, ¿para qué el Congreso de Viena? ¿Qué hace el Congreso de Viena? Pues destacamos un par de cosas. La primera, los que asisten a este Congreso de Viena van a levantar su dedo diciendo, estamos a favor del retorno de los reyes. Estamos a favor del retorno de la monarquía absoluta. Que todos los reyes que han sido sacados vuelvan a sus tronos. Por eso los Borbones volvieron al trono francés y también al trono español. ¿Recuerdan lo de España? No lo mencioné porque esto lo han hecho en Historia del Perú. Recuerdan que Napoleón Bonaparte tomó prisionero al rey de España, a Fernando VII. Lo tenía prisionero en un palacio en Bayona. Pero ahora que Napoleón ha caído, este rey Fernando, pues, es liberado y puede retornar al trono español. En el Congreso de Viena no reconocen los derechos de los Bonaparte. Los Bonaparte, que llegaron al poder en Francia, en España, en Holanda, en Nápoles, toda una familia repartida en el continente europeo, pues acá no le reconocen derechos a los Bonaparte, porque no tienen legitimidad, dicen, ¿ya? ¿Quiénes tienen legitimidad? Pues aquellos que pertenecen a las familias que siempre habían gobernado estos reinos. Francia tenía a la familia Borbón, ¿ya? Desde el siglo XVI estaba en el poder la familia Borbón. Ellos son los que tienen legitimidad, dicen en el Congreso de Viena. Pues bien, así que se respalda el retorno de las monarquías absolutistas. Y lo otro es que las fronteras de Europa tenían que cambiar. No se podían mantener las fronteras que había dejado Napoleón Bonaparte, porque esas fronteras eran favorables a Francia, que acaba de ser derrotada. Y más bien, Francia había reducido los territorios de Prusia, Austria, de Rusia, y eso no podía ser. Van a deshacer lo que había hecho Napoleón Bonaparte.
¿A quién destacamos en esta reunión? A Metternich o Metternich. Este fue el canciller de Austria que dirigió esta reunión. También destacamos a Alejandro I, zar, o sea, emperador de Rusia. También a este lord inglés cuyo apellido, cuyo nombre me es impronunciable, así que ustedes lo leen nomás, muchachos, ¿ya? Está también el representante de Francia, ¿ya? Talleyrand, así escuché en los documentales, Talleyrand. Francia también fue invitada, porque Francia en estos momentos no era enemiga. ¿Por qué no? Si ahí estaba Bonaparte, no, es que ya no estaba Bonaparte. Bonaparte está preso en Elba. ¿Quién era el rey de Francia? Luis XVIII, un absolutista. O sea, Francia, bienvenida nuevamente al club de los absolutistas. Bienvenida. Y este Talleyrand fue ministro de Luis XVIII. Y así, pues, estamos destacando, digamos, a los cuatro, eh, cinco, falta acá Prusia, no aparece, pero estamos destacando, pues, a los reinos más destacados de Europa de este tiempo. Inglaterra, Austria, Rusia, Francia, Prusia. Muy bien. Ellos querían que las cosas se mantengan, no a los cambios. El liberalismo es una ideología que promueve cambios económicos, sociales, políticos, no al liberalismo, sí a mantener las viejas estructuras. A aquellos que quieren que se mantenga, ¿no?, las cosas como están, se les conoce como conservadores. Así que el conservadurismo fue la tendencia, la posición que dominó en el Congreso de Viena, el conservadurismo, que se mantengan las cosas como están. El statu quo, es decir, la situación existente. Así como hoy hay defensores del modelo económico, queremos que se mantenga el modelo, ¿ya? Queremos que se mantenga la Constitución tal como está. Hay quienes defienden, pues, esto, y hay otros que dicen, no, vamos a cambiarla, vamos a convocar una asamblea constituyente. Pues, ¿en qué terminará eso? No sabemos, ¿no? Igual acá, pues, se debate, ¿no? Mantener las viejas estructuras o cambiar por otras, se debatía. Y así Francia va a tener nuevas fronteras. Aquí vemos a la Europa que queda tras el Congreso de Viena, luego de los cambios establecidos. ¿Qué cambios, ah? Como ves, Francia ya no domina esta parte, o Italia, ya no. Francia ha sido reducida a las fronteras que tenía antes de la Revolución Francesa. Se dice que Francia la sacó barata, como dicen. ¿Cómo la sacó barata? O sea, a Francia la condenaron a perder los territorios que había conquistado, que había tomado. Pero Francia conservó los territorios que tenía desde antes. ¿Ya? A eso me refiero con la sacó barata, ¿no? Porque no faltó quien plantee, hay que castigar a Francia, quitémosle su territorio, repartámonos Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada, a Alemania se la repartieron 4 países. Por un tiempo desapareció Alemania, ¿no? Pues Francia, con Francia no pasó eso. ¿Ya? Muy bien, entonces hay cambios. Por ejemplo, acá se crea el Reino de los Países Bajos, que va a incluir, pues, a lo que hoy llamamos Holanda, Bélgica. Prusia fue favorecida con los territorios de Westfalia, Brandenburgo. El Imperio Austriaco, o el Imperio Austrohúngaro, como también se le conoce, fue favorecido con el control de territorios italianos, como Lombardía, Venecia. ¿Ya? Rusia fue favorecido con el control de territorios como Polonia. Polonia. Y así, ¿no? Suecia controla Noruega. Muy bien, como vemos, hay cambios territoriales que beneficiaron a quiénes? A 3 enemigos de Francia: Austria, Rusia y Prusia. También otro, pero sobre todo estos 3. Por fe, y Gran Bretaña, es que Gran Bretaña no tiene mayores territorios en el continente europeo. Tiene Gibraltar. Sí, lo que recibe Gran Bretaña son islas.
A Gran Bretaña le interesan más las islas para poder ejercer el control naval. Francia fue reducida a sus fronteras anteriores. Ahora, acá hay caricaturas donde los europeos se están repartiendo el continente europeo, ¿sí? Acá se están llevando España, Portugal, ¿no? Y Napoleón mira desde lejos y nada puede hacer, ¿no? Este es Napoleón Bonaparte. En esta otra caricatura están sentados los representantes del Congreso de Viena. Este sería el rey Luis XVIII de Francia, y alguien llega por detrás y le dice a Luis XVIII, voy a ocupar tu lugar. ¿Ya? ¿Quién es ese que se escapó de Elba y sacó a Luis XVIII de Francia y tomó su lugar por un tiempo? Pues Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Esta caricatura representa pues el retorno de Napoleón, ¿no? Y ya sabemos que Napoleón perdió, ¿no? En Waterloo, y Luis XVIII más bien tomó otra vez el lugar del poder, ¿no? Después del Congreso de Viena se crea la Santa Alianza. Así es, Lozano. Eh, Muy bien. La Santa Alianza va a ser la alianza de tres monarquías absolutistas. Tenemos a Rusia, acá los hemos puesto, ahí están, Rusia, Prusia y Austria. Tres monarquías absolutistas que se unen. Esto es un pacto para defender el absolutismo. ¿Defenderlo de qué? Defenderlo de los liberales, que quieren hacer revoluciones, que quieren destruir el antiguo régimen. La Santa Alianza es para defender el antiguo régimen, para defender a los reyes, para defender el viejo orden, ¿ya? Y destruir a aquellos que quieran hacer una nueva revolución, como la Revolución Francesa, que ha terminado, ¿ya? Creían estos hombres que podían mantener el antiguo régimen, pues, por siempre, ¿no? Cosa que va a fracasar. Las revoluciones se van a dar de todas maneras. Nuevas revoluciones van a estallar. Francia se va a levantar nuevamente, los burgueses, la gente, contra el antiguo régimen. Lo vivido en la primera Revolución Francesa va a ser repetido en una segunda y una tercera Revolución Francesa. Bien, ya. La Santa Alianza, aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, acá están los reyes de estos tres reinos amenazando a Francia. ¿Por qué amenazan a Francia? Ahí está la bandera francesa. Porque el epicentro de las revoluciones liberales o burguesas en este tiempo era Francia, ¿ya? En Francia es donde va a estallar en unos años la nueva revolución, una nueva revolución. Hay que están amenazando, pues, a cuidado, ¿eh? Te estamos viendo. De todas maneras, habrá revolución en Francia nuevamente y la Santa Alianza va a fracasar. ¿Cuándo sí tuvo éxito la Santa Alianza? Cuando ocurrió una revolución en España. En el año de 1820, un general llamado Rafael del Riego se levantó contra el rey de España, Fernando VII. Del Riego era un liberal y el rey era un absolutista. La revolución del Riego fue para convertir España en una monarquía constitucional. Por eso le obligan al rey Fernando a firmar la Constitución de Cádiz de 1812. Con una constitución, pues ya no hay absolutismo. Muy bien, esto era una revolución liberal en contra del sistema absolutista. Por eso, ¿cómo reaccionó la Santa Alianza? Invadiendo España, invadiendo España, ¿ya? La revolución liberal española fracasó. Y así, en 1822, Fernando VII recuperó su poder absoluto, gracias a la Santa Alianza. Allí, la Santa Alianza tuvo éxito. Luego, Fernando VII le pidió ayuda a la Santa Alianza para enfrentar otras revoluciones liberales, pero que se estaban dando en el continente americano. A ver, estas fechas, 1820, 22,
son fechas, pues, conocidas por nosotros, ¿no? 1821, por favor, ¿ya? Estamos por cumplir el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Eh, Así que en este tiempo, Perú había proclamado su independencia y la mayoría de las colonias españolas lo habían ya hecho, pues España quería recuperar sus colonias y pide a la Santa Alianza que le apoyen. Eh, Cosa que no pasó. La Santa Alianza no fue a América. ¿Por qué no fue? Porque un país llamado Inglaterra se negó a, a esta intervención. Inglaterra se opone. ¿Por qué se opone? Porque Inglaterra le favoreció la independencia hispanoamericana. Antes España estableció monopolios comerciales con sus colonias. Inglaterra no podía vender. En cambio ahora, la independencia de estas naciones como Perú le abrían a Inglaterra nuevos mercados. Y recuerda que Inglaterra está viviendo la revolución industrial, necesita vender sus telas. La independencia política de Perú y los demás era pues la apertura de un gran mercado en América. Así que Inglaterra se opuso. ¿Y quién otro se opuso? En esta caricatura vemos a Tío Sam. Sabes que Tío Sam es una caricatura de los Estados Unidos, ¿no? Representa a Estados Unidos. Y acá tiene su letrero, dice, no traspasar. América para los americanos. ¿Ya? Yo, Tío Sam, Estados Unidos lo digo. Y detrás aparece, pues, ¿qué dice acá? Nicaragua. Acá dice, ¿qué dice acá? Venezuela, creo. No recuerdo. Ya no puedo leerlo. Pues acá acá está España, dice España, Francia, Portugal y otros. O sea, Europa pretende volver, ¿no?, a dominar América. Y la caricatura, pues, nos dice que Estados Unidos se opuso. En efecto, en 1823, el presidente James Monroe de Estados Unidos se opuso a la intervención de la Santa Alianza en América. He recordado su frase, América para los americanos. Y así la Santa Alianza no intervino. No intervino sobre todo por la oposición de Inglaterra, no tanto por la de Estados Unidos. Quien metía más miedo era Inglaterra que Estados Unidos. Estados Unidos no era todavía una gran potencia. Inglaterra simplemente cortando el paso naval, porque para ir de Europa a América hay que cruzar el Océano Atlántico. Simplemente bloqueando en el mar, ya está, la Santa Alianza no podía hacer nada. Muy bien. ¿Cómo es que termina esto? Cuando estallan las nuevas revoluciones, las llamadas revoluciones liberales del siglo XIX. Aquí vemos una pintura alegórica a estas nuevas revoluciones, donde se dieron, pues, en Francia sobre todo. La bandera así lo indica, ¿no? ¿Ya? Donde la burguesía, representado por este hombre bien vestido, y el pueblo que lo acompaña detrás, pues van a enfrentar nuevamente a los reyes para liquidar el absolutismo, ¿ya? Y crear un nuevo régimen de manera definitiva, ¿no? Como en efecto va a llegar a pasar. Aún tengo 2 minutazos, así que voy a aprovecharlo, muchachos. A ver, ya en el fútbol 2 minutos puede ser vital, ¿no? Puede ser un gol 2 minutos, puede ser la victoria. A ver, estas nuevas revoluciones se dieron en diferentes lugares de Europa, pero donde triunfaron fueron en Francia, en 1830 y en 1848. ¿Ya? Se da una ola de revoluciones en el continente europeo. Entonces, a este conjunto de luchas burguesas, porque la burguesía los lideró, le llamamos revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Por qué liberales? Porque fueron inspiradas en la ideología liberal, la misma ideología que inspiró la primera revolución francesa y la independencia de Estados Unidos, inclusive la independencia del Perú. ¿Por qué se dio esto? Porque en el Congreso de Viena se había restaurado el antiguo régimen, la monarquía absoluta, ¿ya?
Y estos hombres son liberales, ellos están en contra de que se restaure lo viejo. No, tiene que ya establecerse un nuevo orden. Las burguesías van a estar detrás, van a querer volver al poder, como ocurrió en Francia durante la Revolución, y sacar nuevamente a los reyes y a la nobleza y el alto clero que han regresado al poder en Francia y otros lugares. Y las ideologías que inspiraron esto fueron pues el liberalismo y el nacionalismo. Ya hemos estudiado nosotros qué fue el liberalismo, ¿no? Una ideología que va a defender las libertades individuales frente al abuso del poder por parte de los reyes. El liberalismo fue la ideología que surgió para enfrentar y derrotar a la monarquía absoluta. Y de esa manera garantizar pues las libertades políticas, económicas, religiosas, etcétera, de los ciudadanos. El liberalismo triunfó en este tiempo, siglo XIX, y sigue, ¿no? Sigue hasta el siglo XXI, inspirando las constituciones, los estados en la actualidad. Y así pasamos a la revolución de 1830. Pero viendo la hora, tenemos que quedarnos aquí, muchachos. Eh, bien, entonces sería todo de mi parte. La próxima vamos a retomar a partir de este momento, ¿ya? Sé que hay un descuadre, ¿ya? Pero vamos a tratar de nivelar, ¿no? Esta parte es muy extensa, hay mucha información, por eso nos está tomando tiempo, ¿no? Así que muchachos, nos vemos ya la próxima. Cuídense y ojalá